Hola, buenos días. Bueno, hablo también, también en castellano porque está en Arais y Urco del País Vasco. Entonces, y está conmigo Jorge Marín, que va a dar la primera ponencia, pero a los padres y a las madres y padres. Los niños van a ir con Arais, si tu apellido me cuesta, Arais Talduegui, que es la responsable de formación de Pantallas Amigas. Van a estar en un aula de la EGAP con juegos. Entonces, antes de empezar la ponencia, Jorge, van a ir con ella al aula. No sé si los queréis acompañar, Susana, no lo sé. O sí, después. Va. Bueno, pues Jorge García Marín es profesor de la Universidad de Santiago de Sociología y nos va a hablar sobre los videojuegos y sexismo y el análisis de su impacto. Yo creo que, Urco ya te presentó, Jorge, con lo cual si empiezas me parece... Vale, muy bien. Bien, buenos días y en principio quiero agradecer a la Secretaría de Igualdad la invitación para poder compartir con vosotras y con vosotros pues algunas de las reflexiones que nos hacemos desde un pequeño grupo de investigación de la Universidad de Santiago, que estamos más ligados al Departamento de Sociología y que, a raíz de un par de investigaciones que se financió justamente desde la Secretaría de Igualdad, hicimos algún estudio cuantitativo sobre el uso desigual de los chicos y las chicas adolescentes gallegos, de cómo utilizaban los videojuegos de forma diferenciada, ¿no? Ahora estamos en una segunda fase que es con los universitarios ver un poco el currículum como videojugadores y videojugadoras, desde que tienen uso de razón. Prácticamente el contexto de los chicos de ahora de 18 o 19 años comenzaron a jugar pues muchos con 4. O sea que hay un bagaje interesante de ir viendo un poco sus experiencias escenográficas, de qué recuerdan de esos videojuegos, qué recuerdan de los personajes masculinos y femeninos. Y también nos interesa todo el tema de las iconografías, fundamentalmente femeninas, que aparecen en los videojuegos. Entonces, como el tiempo que tenemos es también un poco limitado, luego ya viene Urco, ¿no? Y yo creo que en torno a una media hora para no entorpecer también el desarrollo de su ponencia. Digamos que, evidentemente, el videojuego hay que analizarlo justamente como lo que estaba diciendo ahora aquí en la presentación, como una poderosa herramienta, ¿no?, de socialización. De hecho, no se trata de ver la cosa con negros y blancos, hay que utilizar más bien los grises. En la literatura ahora sobre videojuegos veréis que se demonizan bastante y luego hay los defensores, y yo creo que ni una cosa ni otra, es decir, hay más bien un término medio. Hay cosas positivas que tiene el videojuego y que hay muchos especialistas en psicología pues que hablan de las cosas positivas que se pueden sacar a través de los videojuegos. De cualquiera de las maneras, vivimos en un mundo de pantallas líquidas, esto sí que no tiene vuelta atrás, y por lo tanto lo que tenemos que tener en cuenta como padres y como madres es que nuestros hijos, nuestras hijas se van a socializar a través del videojuego, igual que a través del móvil, etcétera, etcétera, igual que nosotros nos hemos socializado pues, a través de los dibujos animados, ¿no?, como poderosa herramienta de socialización. Entonces, hay una serie de elementos positivos en lo que tiene los videojuegos, que estos elementos positivos se deben aprovechar, y en ese sentido Urco y el colectivo, ¿no?, que él coordina de Pantallas Amigas vienen haciendo esta labor un poco de este uso racional. Y luego hay toda esa otra literatura que habla de todo lo malo que tiene los videojuegos, ¿no?, que sí que es cierto que muchas veces están ligados a violencia, agresividad, a machismo y a racismo. Y hay varias investigaciones en el contexto nacional que evidentemente dan bastantes datos sobre este tema, ¿no? Evidentemente, el videojuego, como puede pasar con la publicidad o como puede pasar con las películas, lo que hace es que recoge valores de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que el videojuego sea machista porque los creadores del videojuego sean machistas en sí, sino que realmente la sociedad es machista y el videojuego lo que hace es utilizar valores que están aquí en esta sociedad. Es lo mismo que
poner el caso de la publicidad. El publicitario no es que sea el malo de la película, no. La sociedad es que es machista y entonces lo que hace el publicitario para vender es apropiarse de los valores implícitos o explícitos que están en la sociedad, recogerlos y vender. Lo que no tendría sentido, para que me entendáis, es que en los anuncios de detergentes pusieran un hombre, comprando detergente. Porque lo que te dicen todas las encuestas y lo que conocemos de nuestro cotidiano es que fundamentalmente quien se dedica al ámbito de lo doméstico son las mujeres. Entonces lo que hace la publicidad es ser un fiel reflejo de lo que sale en la sociedad. Entonces, el videojuego muchas veces lo que hace es que intenta, entre comillas, hacer un discurso creíble. Luego voy a comentar un videojuego que es peligrosísimo, que es el GTA, ¿no? Y acabaré con 3 fragmentos de vídeo de GTA, que para mí es uno de los juegos más peligrosos, pero también de los que más venden, ¿no? En el contexto internacional, y que sin embargo tiene unas identidades vinculadas a masculinidades y femeninas súper agresivas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? El GTA reproduce un modelo de masculinidad que está en la sociedad. No es que el diseñador del GTA se lo haya inventado, es que ese modelo de masculinidad existe. Y lo que hace es, en todo caso, perpetuarlo. El videojuego, esto sí, es decir, reproducir lo peor de ciertas masculinidades, porque evidentemente no todas las masculinidades son las masculinidades del GTA. ¿Qué es lo que hace entonces diferente, digamos, el videojuego a otros fenómenos audiovisuales contemporáneos? Este tema de la implicación activa es muy interesante porque sabéis que ya hay muchos videojuegos que también se construyen a través de un avatar, es decir, es como un otro yo virtual, que tú le das una serie de connotaciones y vas escogiendo desde el vestuario, a veces hasta ciertas características. Eso es muy interesante porque los alumnos a los que ahora estamos trabajando, intentamos que ellos cuenten qué cosas os quedaron de los videojuegos, y algunos nos dicen que, por ejemplo, su forma de conducir la aprendieron en los videojuegos, o, por ejemplo, un tipo de visera que lleven, una gorra, ¿no? Y a veces algunas ciertas formas de hablar. O sea, aquí sí que es cierto que esa implicación activa, como videojugador o videojugadora, sí que tiene mucho que ver con el desarrollo de una identidad. El jugador se ve obligado a tomar decisiones que involucra, es decir, para los que no conocéis un poco el mundo del videojuego, estos últimos videojuegos de la última generación, realmente casi todos aparecen como una película, hay un tráiler inicial, te ponen en escena, ¿no? Y luego tú ya empiezas a entrar dentro de esa película y vas tomando decisiones. Por ejemplo, vas en un coche, como puede ser alguno de los GTAs, y tú pones la emisora de radio, vas cambiando la emisora de radio, ves la complejidad de un mando como puede ser de la PlayStation 3, ¿no? Que uno se pierde realmente a veces en esos mandos, no da sabido qué botón tiene que dar, ¿no? Entonces hay todo un rol ahí, ¿no? Hay unas escenas que es cierto que están creadas por diseñadores, pero que tú te queda como un pequeño espacio dentro de ese juego como para tomar unas ciertas decisiones, ¿no? Si bien hay otras cosas que tú no puedes tomar decisiones, que ya están prefijadas, ¿no? Entonces sí que hay una cierta implicación y digamos que tu identidad es bastante, digamos, es bastante conformada a través del desarrollo del propio videojuego. Del videojuego, como dice Estalló, realmente hay toda una serie de simbolismos sociales y construcciones culturales que forman parte de nuestro entorno. Esto es lo que estaba intentando explicar ahora con el tema del GTA. Hay alguna socióloga, como puede ser Marina Subirás, que habla del tema de la masculinidad como un factor de riesgo, ¿no? Y te habla de las muertes violentas en ciertas edades, de 18 a 25 años, están muy masculinizadas, es decir, uso de drogas, peleas, conducción temeraria, fundamentalmente son muertes masculinas, no femeninas. En ese sentido, bueno, es más creíble que quien conduce el GTA sea un hombre, porque no quiere decir esto que no haya ninguna mujer que vaya conduciendo de forma temeraria, también. Pero digamos como norma, ¿no? La construcción cultural de nuestro entorno propicia que estas masculinidades antiguamente guerreras hoy en día se hayan desplazado, por ejemplo, hacia la conducción temeraria. En este estudio que hicimos sobre el uso y consumo de videojuegos por los adolescentes gallegos, con una muestra significativa, lo que nos salía era la diferencia entonces de que a los chicos y a las chicas les gustan diferentes tipos de videojuegos, ¿no? Y aquí lo veis muy claro, como los chicos fundamentalmente les gustan videojuegos que tienen que ver con el fútbol, con la conducción, con shooter guerra,
juegos de acción y aventura, mientras a las chicas predominan aventura gráfica, musicales, sociales y plataformas. Es decir, esto también, digamos que como producto cultural que es el videojuego, pasa en cualquier cosa que imaginemos. Por ejemplo, las revistas, ¿no? Las revistas para adolescentes o las revistas juveniles. Los chicos a lo mejor compran más una revista de motos o de informática, las chicas a lo mejor compran una Super Pop, es decir, hay un consumo diferenciado, ¿no? Y cuando les pedíamos a los adolescentes que nos dijeran sus videojuegos preferidos, ¿no? A los que más jugaban, la línea verde serían los chicos. ¿Ves? Este gráfico es muy interesante porque justamente se va viendo cómo es el inverso, ¿no? Es decir, al SingStar prácticamente no juegan chicos, pero juegan muchas chicas. Es un juego, digamos, como tipo karaoke, ¿no? Y el FIFA, evidentemente, como modelo de fútbol, es un modelo que está evidentemente masculinizado, ¿no? El Pro Evolution Soccer es otro modelo de fútbol, ¿no? Call of Duty es un juego más basado en la Segunda Guerra Mundial, un juego de guerra, y por ahí aparece el GTA, que tiene un 80%, digamos, de preferencias entre los adolescentes gallegos, y sin embargo veis que también las chicas juegan al GTA, ¿no? Aunque sea un 20%, ¿no? Y luego hay algunos, bueno, que más como los Sims, que es un juego más de familia, y por lo tanto es un juego más de, aunque está muy ligado también a una óptica de consumo, pero es un juego que está más feminizado, y igual que el Super Mario Bros. En todas, digamos, sus gamas, ¿no? Bueno, para el que le interesen en datos, digamos, de estadísticos, aunque no es la sociología que más me gusta, este tipo de estadísticas sí que te dan la foto, ¿no? De saber un poco cuestiones que tienen que ver con el consumo de adolescentes, pues le puedo mandar un PDF con la publicación. Si me manda un correo electrónico, yo os hago llegar, es un PDF, esto es un librito pequeño, son apenas 90 páginas, ¿no? Fundamentalmente más basadas en conocer un poco el consumo de adolescentes, ¿no? Y bueno, para que le interese, digamos, las estadísticas, ¿vale? Entonces, aquí lo que me voy a centrar, ¿no? Vamos a ir un poco más al grano, es en el tema de los estereotipos, ¿no? Es decir, bueno, y entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Los videojuegos estereotipan? ¿No estereotipan? Evidentemente sí que estereotipan. Distintos autores hablan de distintos tipos de estereotipos, ¿no? Hay algunos autores que te hablan mucho de la representación de femenina en los videojuegos, justamente en tendencias de personajes como sacados del porno o, digamos, con cuerpos exagerados, ¿no? Con vestimentas que no corresponden, evidentemente, a los contextos en los que aparecen estas protagonistas, ¿no? Y así, algunos de los estereotipos que manejan en algunos de estos estudios es desde a un autor que le llama el síndrome del Wonder Bra, ¿no? Es decir, que aparecen digamos, las protagonistas femeninas de los videojuegos, que por otra parte son minoría todavía. Las protagonistas femeninas son minoría en los videojuegos. Aparecen como semivestidas o con pechos, digamos, exagerados, con muchas curvas, ¿no? Y además luego en situaciones muy reales, porque además portando armamento. Luego veremos en una representación gráfica, ¿no? Luego hay mucho todavía las lolitas, ¿no? Las eternas adolescentes, que también se estaba comentando ahora en la inauguración. Sí, también las mujeres que necesitan protección y que necesitan ser rescatadas, que evidentemente ya no es el estereotipo solo del Super Mario Bros., sino que ha ido avanzando un poco más. Luego vamos a poner un ejemplo, pero que sí que sigue existiendo esta cuestión de la mujer que necesita rescate y protección. Y luego hay otros modelos, ¿no? También de estereotipos de mujeres consumistas, superficiales, decorativas. Digamos que sí que es cierto que aunque hay otras identidades, como es obvio, femeninas en los videojuegos, también es cierto que entre los más demandados por los adolescentes gallegos hay este tipo, digamos, de representaciones. Cuando no quiere decir que no hay otros videojuegos, por otra parte, poco demandados, que tengan otro tipo de representaciones. El GTA, por ejemplo, es un juego para mayores de 18, pero lo juegan los niños de 10. Porque esto no hay control. Es decir, una de las estadísticas que en nuestro estudio que preguntamos, una de las preguntas es: ¿sabe tu papá y tu mamá qué juegas? El 80% de los niños y las niñas nos dicen que sí, por lo cual son
unos buenos mentirosos, ¿no? Porque no creemos que realmente los papás y las mamás pueden saber realmente lo que están jugando, porque es imposible. Es decir, hay niños de 10 años que juegan al GTA, y yo hablé con un niño jugador de 10 años de GTA y le pregunté qué encontraba en este juego interesante, y él me contestó una pregunta que fue una respuesta me dio muy rotunda. Me dijo: es real como la vida mismo. O sea, él mismo entendía que lo que estaba jugando pues era la realidad, no era tan raro. Entonces, dentro de los estereotipos, ¿no?, que se manejan en estos videojuegos, que son los más demandados, digamos que yo aquí me voy a centrar en dos, ¿no? Para poner algún ejemplo. Me voy a centrar en el de Dama Fatal, ¿no?, que puede ser el personaje de Eve en Soul Calibur, la serie de Soul Calibur, ¿no? También, bueno, habría que hablar algunas de las lolitas, ¿no?, o las cuidadoras, o las gestadoras, porque toda la serie de Nintendo es una serie muy interesante en lo que es la perpetuación del rol femenino, ¿no? O, bueno, o dama en apuros, ¿no? Comentaremos algo también de las damas en apuros, ¿no? Por ejemplo, la princesa Peach, ¿no? Bueno, este personaje es la enfermera Angie, ¿no?, que sería un estereotipo, digamos, de los de las lolitas, ¿no? El imaginar ser mamá, por ejemplo, ya en este ahora no vamos a entrar, pero sí que toda la serie de Nintendo, si buscáis, veréis que es una serie que va muy vinculada, evidentemente, a la perpetuación del rol clásico femenino. Esto está sacado tal cual de la carátula, ¿no?, del juego. Bueno, dice: prepararás biberones y potitos, comprarás comida, en fin, les acunarás. Evidentemente, no pensando en hombres, ¿no? Es decir, evidentemente pensando en mujeres. Es decir, es un videojuego donde se trabaja esta connotación, ¿no? Hay videojuegos que trate de heroínas, que tengan como protagonista heroínas con un aspecto, entre comillas, normal. Sí, hay alguno. Por ejemplo, Jade, de Beyond Good and Evil. Es decir, cuando uno se pone a buscar videojuegos, yo evidentemente no jugué a todos. Es decir, muchas de mis fuentes de mi formación son mis alumnos, porque yo no tendría tiempo para jugar a tantos. Es decir, yo tengo alumnos con un currículum de 100 juegos, como jugadores, de 100 juegos diferentes, y con muchas horas de dedicación. Mi socialización no ha pasado ese proceso de socialización por tanto videojuego. Yo empecé yo creo que con el Comecocos, y luego uno que había de marcianitos y alguno más, ¿no? Y ahora me metí a jugar, pero ya como analista, ¿no?, social, y ya no es lo mismo. O sea, pero yo tengo entre mis alumnos chicos, no chicas, y alguna chica. Sí que tengo una chica con un buen currículum como videojugador, pero sobre todo chicos donde pasan de los 100 videojuegos, y con muchas horas de dedicación. O sea, son auténticas enciclopedias, ¿no? Entonces, algunos de estos juegos yo no he jugado, pero sí que he entrado luego, he visto la simulación, ¿no? He visto un poco cómo están, y efectivamente tienen un aspecto un poco diferente de los arquetipos, ¿no? Judy Holmes, que es una salvadora de una invasión alienígena. Bueno, y dentro de la serie de Resident Evil pues hay un poco de todo, pero también hay personajes que no responden exactamente al estereotipo, ¿no? Este personaje, Faith Connors, de Mirror 6, pues también no responde al estereotipo. Aquí es un juego muy interesante, gráfico, donde puedes moverte en 8 direcciones diferentes, y entonces no sabes, el típico juego donde tú vas saltando de edificio en edificio, ¿no?, y dejándote caer por espacios, y bueno, y teóricamente es una sociedad que está dominada por un poder. Bueno, Jade de Beyond Good and Evil pues es una reportera, no tiene las connotaciones clásicas de los arquetipos, o Jill Valentine, es lo que estaba comentando. En este caso, como la protección de la armadura le cubre todo el cuerpo, como pasa realmente en los personajes masculinos. Pero son excepciones, ¿no? En el paradigma de las mujeres que necesitan rescate, pues tenemos Prim, Peach y Zelda, ¿no?, que son, digamos, clásicos. Estamos hablando de clásicos de los años que empiezan en los años 80, ¿no? Y realmente en la historia clásica de los videojuegos este era el arquetipo, digamos, principal, ¿no?, que eran jóvenes, bellas, delicadas, con trajes típicos de princesa, y que eran secuestradas por un malvado enemigo, ¿no?, y entonces eran como cosificadas, ¿no?
Esas serían como tres representantes que luego, además, en otras versiones, la última celda ya está mucho más estilizada, evidentemente, quiero decir que lo gráfico también ha ido, digamos, mejorando muchísimo, ¿no?, en los diseños. Pero bueno, lo que os decía, sí que sigue existiendo la mujer en apuros, pero claro, no ya de esta forma. En otras versiones, por ejemplo, La venganza de la mujer muerta, como es la serie de Max Payne, que es un hombre al que le matan a la mujer y la hija y las venga, ¿no? Bueno, es otra forma, digamos, de buscar otro arquetipo masculino que tiene que ver con otro cierto rescate. O fijaros, el rescate del alma de la mujer muerta en Dante's Inferno, que esto es muy interesante porque esta sería la protagonista, Beatriz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre en este caso tiene que salvar a Beatriz de Lucifer, ¿no? Entonces ya el rescate es otro, ya no es el rescate digamos, clásico de lo que estamos acostumbrados, sino que esto va mutando, se va posmodernizando, ¿no? O incluso o a veces el rescate es una mujer que está alienada, es decir, se va como cambiando un poco, pero dentro de esas mismas connotaciones. En el otro arquetipo, el que estaba comentando, las mujeres excesivamente sexualizadas, ahí sí que tenéis una iconografía brutal. Es decir, ahí el que le interesa estos temas, simplemente buscar imágenes en Google y veréis cómo realmente es increíble. Aquí voy a comentar un par de juegos, ¿no? Dead or Alive, que es un juego bastante conocido, ¿no? Donde se viste justamente a las luchadoras, es un juego de lucha, ¿no? De forma muy sexy, con poca ropa, incluso tacones. Fijaros este dato, que tal es el interés en los pechos femeninos que la compañía que desarrollaba el videojuego, Tecmo, fue tan lejos como para crear un motor de física totalmente dedicado a los pechos, utilizando el sensor de movimientos para lograr un movimiento de senos lo más realista posible. Es decir, hasta ese punto, ¿no? Y hay toda una galería, ¿no?, de personajes en Dead or Alive que tienen que ver justamente con esas connotaciones que os decía, que son mujeres que imitan a los hombres en lo peor, es decir, en contexto de guerra, de agresividad, pero conservando aquellas otras cuestiones que tienen que ver también con los paradigmas clásicos y arquetipos femeninos de siempre, ¿no?, que es la sensualidad, ¿no? Entonces se ha creado como una especie de híbrido, ¿no? Y dentro de otro juego, que es la serie esta de Soul Calibur, ¿no?, también, bueno, pues los senos pasa como personaje de Lara Croft, ¿no? Es decir, todos los senos van creciendo, bueno, en Lara Croft fueron disminuyendo, ¿no?, y como que se fue haciendo un poco más delgada, pero en esta serie concretamente fueron como creciendo, ¿no? Y cada videojuego que va apareciendo, los personajes además van cada vez mostrándose más sexys y con ropas más sugerentes, ¿no? De tal manera que realmente fijaros el tamaño de los senos, ¿no? Y luego lo que os comentaba antes, es decir, esa cuestión tan poco creíble de luego colocarlas con tacones y con armas, ¿no? Porque evidentemente en un contexto de guerra es un poco incómodo, ¿no? Suponiendo que evidentemente pensáramos esto como, digamos, con esa lógica, ¿no? Dentro de estas protagonistas, ¿no?, llama poderosamente la atención la de Eve, ¿no?, que es el típico caso de estereotipización del cuerpo femenino, ¿no? Fijaros, por ejemplo, los senos, que son súper desproporcionados, ¿no? Aquí está un poco la iconografía del personaje a lo largo de estos años y concretamente la imagen del 2008, ¿no?, es una de las imágenes así como más sexualizadas, ¿no?, porque digamos que es un personaje que un poco como irreal, pero al mismo tiempo, ¿no?, con una connotación de guerra. Entonces, claro, nos encontramos con que estos videojuegos de lucha, ¿no?, son menos creíbles en este apartado, ya que muestran a las mujeres realmente como objetos sexuales, antes que como luchadoras fuertes y competitivas, y es realmente de lo que se trataba, ¿no?, y cayéndose mucho en ese tema de la sensualidad y el fetichismo. Y ahí sí que hay toda una iconografía, ¿no?, de distintas series, ¿no?, con distintos personajes. Está, por ejemplo, Ada Wong, es un personaje mítico, si entráis en foros de internet, veréis que es muy apreciada por los gamers, donde alaban, siempre entre comillas dicen, sí, es una mujer que tiene una gran, y luego ponen puntos suspensivos, ¿no? O sea,
Es decir, que luego en los foros de los propios videojugadores hay toda una recreación muy machista, ¿no?, que son los comentarios sobre las propias heroínas de los videojuegos en estos foros. Cualquiera de estas, en lo que vemos es que realmente sí, son como fetiches súper ritualizados, ¿no? Y bueno, y podéis ver lo que os comentaba antes, todos estos juegos, un montón de estereotipos, ¿no? Y uno de los casos más significativos que estábamos comentando, y con esto vamos a acabar con el tema de la sexualización en los videojuegos, que sería un tema que evidentemente tendríamos para rato, pero a mí me apetecía por lo menos, ¿no?, para los que no jugáis habitualmente, ¿no?, a videojuegos, que supierais que esto está aquí, ¿no? Es la serie Tomb Raider, ¿no?, con Lara Croft como protagonista. Digamos que este es... si buscáis en Google ahora ponéis, por ejemplo, yo qué sé, las 25 protagonistas de videojuegos más sexys. La primera siempre os va a salir Lara Croft. Que además son foros en los que quienes opinan son hombres. Entonces, sale toda una categoría en internet donde ellos mismos te van diciendo, esta es la más sexy, no sé qué. Y... bueno, pues os decía que lo peligroso realmente no es jugar al videojuego. Lo peligroso es que en nuestra sociedad se mueven unos patrones que esto lo único que hace es volver a perpetuar imágenes, ¿no?, que realmente cosifican mucho a la mujer, y además que a diferencia de los personajes masculinos la limitan mucho. Es decir, porque os estaba poniendo algún caso de una protagonista que no estuviera sexualizada, pero es que luego las preferencias de los adolescentes es para las sexualizadas, que son los que más venden. Bueno, pues Lara Croft, claro, si ponéis en Google imágenes, bueno, pues ahí tenéis muchas imágenes. Y entonces es una mujer, digamos que la idea inicial era que hiciera exactamente el papel que tradicionalmente haría un hombre, ¿no? Y siempre se representó con unos senos muy grandes, cintura de avispa, ropa ajustada, pantalones cortos y una actitud, podemos decir así, como dura y chulesca, ¿no?, para imitar un poco, digamos, el modelo masculino. También la iconografía de esta mujer pues también fue cambiando, ¿no?, con el tiempo. Os decía que antes sus senos eran mucho más exagerados, pero también es cierto que cada vez aparece con menos ropa. Y luego lo interesante es que, evidentemente, decimos ahí, aparece en lugares poco amigables, con ropas que tampoco son creíbles, pero esto, digamos que pasa como con el resto de protagonistas de los videojuegos femeninas, que no pasa tanto con los protagonistas masculinos. Ahí tiene un cocodrilo detrás, ¿no? Y ya, para ir así un poco redondeando, vamos a perder un poco el tiempo con el GTA. La vamos a dedicar, no merecería mucho dedicarle mucho tiempo, pero bueno, como estamos en un foro de debate, ¿no?, entre gente que nos preocupa estas cuestiones, creo que es interesante porque la versión GTA V ha batido récords, ¿no?, de ventas, o sea que hay que pararse un poco. Llevan varias sagas, ¿no?, ahora están en la 5, estas son imágenes promocionales de alguna de las sagas. Es decir, evidentemente es un juego súper peligroso, con unas masculinidades representadas en lo más arcaico de la sociedad. Y en paralelo a esto se está produciendo un fenómeno que es de los youtubers, ¿no?, que es los gamers que cuelgan sus experiencias como gamers a través de YouTube, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque digamos que uno ahí puede hacer un relato etnográfico, ¿no?, de qué es lo que ellos ven cuando juegan un juego como este, ¿no? Las imágenes masculinas sí que, igual que las femeninas, están muy ligadas a prostitución. Las masculinas, pues los hombres duros, pandilleros, delincuentes, ¿no? Entonces, traigo 3 imágenes del último, de 3 vídeos pequeños de GTA V que, digamos, están colgados en YouTube. Este, por ejemplo, se llama así, está titulado tal cual: ¿Cómo tener sexo con una prostituta? Ayer a las 12 de la noche tenía 804.241 visitas. Es una barbaridad. O sea, si uno se pone a contar, son muchas, ¿no? No sé si se oye algo. Let's go someplace where nobody can record us.
cock or hand job? I love fucking on your cock. Oh, yeah. Shit. Oh, God, that feels great. Yeah, fuck my face. Voy a adelantar un poquito. Getting it and consuming pop culture. Come on! One of a kind radio station. Radio Mirror. No! Bueno, ves que termina el vídeo, ¿no? Y sé feliz, ¿no? Es decir, esto es un vídeo que está ahí colgado, es decir, que puede verlo cualquiera y es como un poco como una recreación para los gamers, ¿no? Un poco como diciendo, bueno, aquí tenéis este vídeo, lo podéis jugar de esta forma. El siguiente, este otro vídeo que vamos a ver ahora, Don't Move se titula, ¿no? 1.861.000 visitas, son muchas visitas. Y el vídeo es una tontería, pero que se basa en un estereotipo, y es que las mujeres no saben aparcar. Digamos, pero eso lo trae el GTA ya diseñado así, ¿no? No es que tú lo decidas. Entonces el vídeo solo es eso, es decir, las mujeres no saben aparcar. Ahí llega el protagonista masculino, como es obvio, con todos los colores del coche roto, la dureza, ¿no? Stay right where the hell you are! Hey, why didn't you get out of my way? Bueno, es eso. Y 1.800.000 visitas. Y ya el último, esto sí que es interesante para hacer una tesis sociológica. Y, el vídeo se llama Guía cómo conseguir novia. Es decir, entonces tendremos que hacer todo un relato, ¿no? De en qué tipo de sociedad vivimos, ¿no? Como para que necesites hacer una guía cómo conseguir novia dentro de un videojuego. O sea, ya no es cómo conseguir una novia en el mundo real, es cómo conseguir una novia dentro del propio videojuego. Y también es muy exitosa esta guía porque tiene 1.695.000 visitas. ¿Qué es lo interesante de esta guía? Bueno, son 8 minutos, que es una porquería, pero la gente los ve. Y lo que demuestra esta guía es lo peor de las masculinidades, porque la guía para conseguir novia, al final, él habla de novia, pero habla de puta, al mismo tiempo te dice hay que vestirse de esta manera, hay que llevar este coche, tienes que hacer esto, es decir, representa lo peor, ¿no?, de lo que se supone que somos los hombres, ¿no? Y, bueno, pues tiene ese montón de visitas, es decir, vamos a pasar por encima, no merece la pena tampoco perder mucho tiempo viéndolo. Hola chavos, ¿cómo siguen nuestro nuevo video? Y bueno, como lo vieron en el título, el día de hoy les traigo la de Franklin, pero al final de cuentas, o sea, primero tienen que estar muy elegantes y bueno, si no saben ponerse elegantes o si simplemente
quieren tener la novia con otro personaje. Como ustedes saben, los otros personajes, Franklin y Trevor, no son nada elegantes. Entonces lo que tienen que hacer es conseguirse ropa muy elegante. Y bueno, les voy a marcar los dos lugares en el mapa. O sea, la novia no se lo van a conseguir así una muy bonita ni nada. No, se van a conseguir una de putero. O sea, vamos a ir al table y ahí es donde se van a conseguir la novia. Y bueno, chavos, que es muy fácil aquí conseguir la novia en el Grand Theft Auto 5. Y miren, aquí es donde está el table. Aquí ya saben que nada más hay uno. Es un muy buen lugar de entretenimiento. Pero bueno, vamos a pasar primero a comprar la ropa que tiene que ser muy elegante. Y bueno, esos son los tres lugares. Son las tiendas de Beirón, porque las de Suburban y las otras son como menos elegantes. Vale, va a comprar la ropa, ¿no? No importa nada. Pues, y luego va al local donde va a buscar la novia. Es cuando ya pasó el baile y todo. Y como ven, me dice reúnete con Zafira en la parte de fuera. Simplemente nos dirigimos hacia la parte de afuera y toman su coche elegante que les había dicho. Lo toman de aquí. Y bueno, aquí se me pasó. Dije no, tengo que llegar con el coche porque si no me la va a hacer de emoción. Y bueno, chavos, aquí no sé si les vaya a acelerar algo. No se los voy a acelerar para que me hagan más o menos a qué velocidad tienen que ir para que no se asuste la tipa. Y bueno, chavos, esto es muy sencillo de hacer, conseguirlas, porque pues es demasiado fácil. Muchos me dijeron, oye, ¿cómo se consigue esto? Me mandaron unos mensajes privados de que hiciera guía de esto. Y aquí quité la radio para que no arruine el momento. No, eso no importa nada. Entonces, lo que tienen que hacer, ya les dije los pasos. Primero, conseguir un coche muy elegante. Luego, ir a este lugar, conseguir ropa muy elegante. Y al final, intentar con varias, porque luego hay unas que no se van a querer ir contigo. Es algo bastante chistoso, ya que siendo así, no sé, todos se deberían de ir. Y último paso y el más importante, conduzcan con mucho cuidado, no choquen porque si no la tipa se va a espantar y ya no va a querer ir. Y no roben un coche porque si no se va a espantar, va a decir, no mames, tú eres un criminal. Y yo le digo, pues tú eres una puta. Sí, pero es peor ser criminal. No mames. Entonces tienen que hacer eso, chavos. Al final vas a irte a su casa y pues ya saben, no van a hacer. Pues comparten el video y denle like, favoritos. Bueno, al final se ve cómo la lleva a la casa y a la mañana siguiente se va, ¿no? Y ese es el vídeo, ¿no? Son 8 minutos. Y tiene pues ese montón de visitas, ¿no? En definitiva, bueno, el tiempo se va rápido. En definitiva, que lo que quería comentar es que no se trata de demonizar, como es obvio. Ahora vamos a ver que no se trata de demonizar, pero sí que se trata, creo que como padres y madres tenemos que ser conscientes de que hay toda una iconografía que es realmente peligrosa, que está ahí, ¿no? Que forma parte realmente de esta cultura, y que yo creo que es bueno que sepamos un poco, que nos paremos un tiempo a saber a qué están jugando nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? O incluso que podamos jugar con ellos, si se da el caso. Yo no creo que por el hecho de jugar al GTA 5 vayas a coger un coche y salir por la calle. Eso es cierto que no es así. Creo que hay otros elementos de socialización que compensan felizmente la creación de identidades. Es decir, la familia es un buen elemento para mostrar que se puede ser hombre o se puede ser mujer de otra forma, ¿no? Pero sí que es cierto que si no existe este otro elemento de compensación, que puede ser un entorno familiar donde se vean otros modelos, ¿no? O una serie de televisión donde se vean otros modelos, realmente lo que va a pasar es que vamos a estar viviendo siempre en modelos estereotipados. Entonces yo creo que lo bonito de enfrentarse a estereotipos como estos es realmente el papel que podemos hacer, o bien fomentando el uso de otros videojuegos mucho más saludables, ¿no? Esto lo pongo siempre en el extremo de los cuentos. Una cosa es ver Disney con sus modelos anclados en el estereotipo, otra cosa es leerse Arturo y Clementina, porque te ofrece otro modelo, ¿no? Entonces yo creo que con los videojuegos pasa igual. Es decir, hay videojuegos que están montados en otros esquemas, ¿no? No hay que tenerle miedo al videojuego, pero sí que es cierto que uno tiene que saber que esto es una realidad, que hay unos estereotipos. Desgraciadamente forma parte de una cultura que es nuestra cultura. No se trata de flagelarse, pero sí de reconocer que esto forma parte de una cultura y que, por lo tanto, como padres, como madres, como educadores, tenemos que ser conscientes de que en una sociedad como esta hay otros códigos patriarcales que antes no existían y que ahora existen, y que, por lo tanto, lo bonito es conocerlos. Bueno, me fui del tiempo, pero bueno, intenté ir lo más rápido que pude. Muchas gracias por la atención.